Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay un aspecto que se ha tomado un poquito equivocado y hoy día toma fuerza incluso en algunas iglesias, este concepto del infierno. ¿Qué habrá dicho Jesús sobre el infierno? Normalmente usan un texto que está en Lucas 16, 19 en adelante. Y una parábola. Hay que ser claro en esto, no es una enseñanza directa, sino la parábola conlleva enseñar algo, ¿no es cierto? Y no una doctrina, esencialmente lo que se cuenta. Y uno usa muchas veces estos ejemplos en las disertaciones, las locuciones, para llevar adelante a una idea, ¿no es cierto? Coloca un ejemplo acerca de eso, pero no es la idea que se está presentando como una doctrina. La verdad es que el Señor nunca quiso hablar acerca de la doctrina de la inmortalidad del alma, como algunos lo entienden. Y creo que sería bueno ver el contexto en San Lucas 16, 19, pero si nosotros leemos San Lucas 16, 14, dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Ahora, ¿por qué es bueno que tengamos presente esto? Recordemos que existía una creencia en ese tiempo, que era que si una persona tenía dinero, tenía una buena posición, era porque Dios la bendecía. No siempre es así. Pero también, si una persona estaba sufriendo, si tenía lepra, si estaba enfermo, si no tenía dinero, era una persona pobre, miserable, era porque recibía el castigo de Dios por alguna cosa. Ahora, no era una cosa que tenían en la época, sino también los discípulos lo creían, porque tú recuerdas en Juan capítulo 9, cuando aparece este ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres? Claro. O sea, hay una consecuencia directa entre una afección física a un pecado. Entonces, tenemos que tener presente esto, esa creencia. Y cuando el Señor les habla de esta parábola, hay cosas que nosotros tenemos que tener en claro. Dice: había un hombre rico que vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y ahora, fíjase, acontece que muere el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, si el rico tenía la bendición de Dios y estaba gozando de las bendiciones de Dios, entonces el rico tendría que haberse ido al seno de Abraham. No habla del cielo, sino que el seno de Abraham. Y el pobre tendría que haber seguido pagando sus culpas en el infierno. Entonces, ocurre todo lo contrario, ¿te das cuenta? Ocurre todo lo contrario, el Señor cambia las cosas. Ahora, fíjate, si nosotros tomamos esto en forma literal, resulta que este hombre, el rico, empieza a gritar para arriba: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua y venga y toque mis labios, porque estoy en tormento aquí. Y Abraham le empieza a decir para abajo: no se puede, porque hay una gran distancia entre ustedes y nosotros. O sea, quiere decirte que los que estén en el cielo van a estar mirando los que se están quemando en el infierno. Y viceversa, los del infierno van a estar mirando a los del cielo, porque ¿cómo se dio cuenta este hombre de que Lázaro estaba ahí junto a Abraham? Entonces, si lo tomamos literal, bueno, tenemos que considerar que esto es así también. Sería una verdad. Claro. ¿Te das cuenta? Varias cosas que aparecen acá que están complementando la historia. Por ejemplo, uno podría sacar otra lección de acá, decir, pero además Jesús le dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, ya gozaste todo lo que tenías que decir. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es como que en ese instante está siendo atormentado uno por haber gozado la vida, acá haber tenido bienes, y el otro por no haber tenido nada. Por no haber tenido nada, ahora goza. Se fija,
está complementándose a la historia, pero cuando uno termina en la historia, ¿cuál es la enseñanza que Jesús quiere dar? Aparece aquí ya la idea. Entonces le dijo esta persona, ¿no es cierto? Le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos que están siguiendo, voy a poner esta frase mía, que están siguiendo el mismo ejemplo mío que recibí de mi familia, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora, ¿qué es lo que contesta? Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Y aquí viene la enseñanza profunda de Jesús. O sea, si aunque nosotros vayamos, tengamos visiones, tengamos, como este caso, la historia que se está contando, lo que nos sirve a nosotros es hacer caso a la palabra de Dios y a las enseñanzas de Jesús. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham que le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Te acuerdas que Jesús, después que resucitó a Lázaro, después fue con Lázaro a una comida? Y se dice que los judíos querían deshacerse de Lázaro, querían quitarle la vida a Lázaro. Un problema bastante Claro, serio para era un testimonio viviente. Claro. Entonces él se levantó de los muertos. Pero es interesante notar también que Lázaro, cuando se levanta de los muertos, no dice, mire, yo vi un túnel largo con una luz al final, y no dijo ninguna cosa. Nada. ¿Por qué? Porque pasó un estado de inconsciencia. Él volvió a su conciencia porque Cristo le devolvió la vida. Justamente. O sea, la enseñanza es que tienen todos los elementos para buscarse la salvación, y en algún momento, ¿no es cierto?, de la vida, todos vamos a recibir de acuerdo a lo que hemos hecho aquí en la tierra, no para salvarnos, sino porque ya lo hemos dicho, porque somos salvos. Pero este ejemplo nos deja claro que en realidad Jesús nos advierte que sus enseñanzas deben ser seguidas hoy día, y no necesitamos apariciones, resurrecciones, cosas extraordinarias, movimientos, sentimientos. Y otra cosa que también debemos decir, Dios no necesita estarnos metiendo miedo con el infierno, porque Él no quiere una obediencia por temor, sino por amor. Fíjate, cuando nosotros tomamos todo literal, cuando hablamos de fuego eterno, es un fuego que nunca se apaga, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, si nosotros lo tomamos así, y vamos a Judas 7, dice que la ciudad de Sodoma y Gomorra recibieron el castigo del fuego eterno. Entonces, si Sodoma y Gomorra fueron castigadas con el fuego eterno, quiere decir de que por ahí, por el Mar Muerto más o menos, hay 2 ciudades que se están quemando todavía. Sí, porque si el fuego es eterno, no se apaga. Parece que no. ¿Ah? Eterno es las consecuencias que tiene eso, justamente. La verdad que aquí lo que se está enseñando con esta parábola es las decisiones que nosotros tomamos a diario, que van a tener una consecuencia futura. Justamente. ¿No es cierto? Por eso que Jesús habla del infierno como un castigo, pero eso va a ser en el final, y no hay un castigo, no hay un purgatorio, no hay una transición. Una vez que la persona cesó toda opción de salvación. Hasta allí llegó su última oportunidad. Amables oyentes, los invitamos para mañana a una nueva audición del programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Jesús usó este término sin explicar ningún detalle con respecto a tiempo, lugar del castigo. Algo que sí encontramos en otros pasajes de la Biblia. El infierno, sin embargo, no es un lugar de castigo eterno. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.